Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido y soy la coordinadora de la Comisión de Equidad aquí en la Facultad de Ciencias. También, bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Soy profesora de la facultad y técnico académico también aquí en la facultad. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a este magno evento que tenemos toda esta semana en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hashtag 8M, en el cual se suma la Facultad de Ciencias a todas las actividades que va a tener la universidad en todas sus entidades para conmemorar este día. Toda la semana, en este caso en la facultad, tendremos eventos como cineanálisis, algunas puestas de obras de teatro, entrevistas como la que tenemos el día de hoy, conferencias magistrales y pláticas alrededor del 8M. El día de hoy vamos a empezar con una entrevista en nuestro ciclo Mujeres en las Ciencias, Historias de Ciencias, con la doctora América Nixtín, quien es, bueno, una reconocida académica aquí en la Facultad de Ciencias y que el día de hoy pues tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros para conocerla un poco más, pero ese lado humano, ese lado de la persona atrás de la académica que todos conocemos. Un poco para situarnos en este contexto de la doctora América, pues les voy a leer su semblanza curricular, ¿no? Eh, porque bueno, es una académica con gran trayectoria. Ella es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es SNI 2, doctora en ecología, tiene más de 50 artículos arbitrados, coautora de 10 libros de la UNAM, estudiantes de licenciatura y maestría. Y bueno, América, muchas gracias por estar aquí. También les quiero presentar a mi compañera, co-conductora en este ciclo de entrevistas, la licenciada Susana Paz Amaya, quien es también parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias en la Secretaría de Comunicación. Susana, ¿cómo estás? Hola Carla, pues muy contenta. Como se darán cuenta, estamos transmitiendo desde acá, desde la explanada del Prometeo, en la Fuente Prometeo de la facultad. Y pues ya iniciando, como dices Carla, esta semana y esta jornada que vamos a tener de celebración, de conmemoración del 8 de marzo, que es el viernes. Y pues un programa bastante amplio de actividades. Lo que vamos a estar presentando en este nuevo formato de programa que tenemos es Historia de Ciencias, que son las historias que hay detrás de las académicas que esta semana van a ser solamente mujeres. Ya después vamos a ver qué más podemos hacer para ampliar el espectro. Pero bueno, esta semana tenemos invitadas mujeres y como dices, abrimos con esta invitada, la doctora América, que todo el mundo bueno, la que conocemos, pero ahora la vamos a conocer un poquito más, que es el objetivo de este programa. Y pues estamos aquí transmitiendo, como les decía, desde el Prometeo, muy a gusto, muy contentas. Doctora, muchas gracias por aceptar ser el conejillo de Indias, como dice. Ah, no, es cierto. No, gracias por aceptar esta invitación y pues bienvenida. Te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo lo que nos compartas. Iniciando para preguntarte, eh, saber cómo fue tu infancia, tu niñez, si desde niña tenías estos intereses o cómo fue este descubrimiento, cómo se fue dando esta historia que has tenido en tu trayectoria de ciencia, de mujer en la ciencia. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, Carla y Susana, que ya he tenido oportunidad de interactuar con ustedes antes. Y si me permite, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, hablando de la infancia, ¿no? Entonces, mi abuelita era otomí. Y siempre tenía yo como muchas preguntas porque, bueno, no teníamos, yo cuando era muy chica no tenía televisión, no tenía, o sea, la forma de entretenimiento, pues no éramos ricos. Pasamos, yo no recuerdo, pero yo cuando tenía 2 años aproximadamente nos mudamos de una casa a una casa en construcción. Entonces, en esta casa de construcción, pues vivíamos 8 personas en un cuarto y el baño estaba afuera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, pues, yo a los 5 años
no me gustaba la escuela. Era una pesadilla cósmica de ir a la escuela y me entretenía con la fauna que estaba ahí afuera de la casa prácticamente, ¿no? Y mi abuelita me solapaba porque decía, ay, sí, tú, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a la escuela, hija? Y yo, tiene toda la razón, o sea, yo no veo un porqué de estar en la escuela, ¿no? Y en esta fotografía vemos a mi abuelita, que ya había estado en la Ciudad de México con la olla. Del lado derecho está mi abuela, mi bisabuela y la tía de mi abuelita, ¿no? Entonces, pues mi abuelita, pues tuvo 3 hijas con mi abuelo, pero ella se vino a la Ciudad de México muy, muy joven, a los 15 años, sin hablar bien español, o sea, conocía más o menos el idioma, pero no lo hablaba bien. Y mi abuelo, pues la trajo acá un poco como, pues, no sé, como amante y como compañera y como para atender a su familia, que también eran de 10 personas. Entonces, mi abuelita dejó de optar por todas de su vestimenta tradicional. Ella bordaba muy bonito, bordados muy extraños que me parecían a mí, por ejemplo, el más representativo que recuerdo, el armadillo, ¿no? Que a mí se me hacía una ratota y le decía, oye, abuelita, si hay tantas cosas bonitas, las flores, ¿por qué bordas armadillos? Y ella me contaba unas historias que no recuerdo, pero de colores, ¿no? Las franjas eran de colores. Y yo decía, ¿qué onda, no? Pero pues ella pasó de ser pues la que ayudaba ahí en la casa, tuvo 3 hijas, mi mamá muy, muy, pues enojada, ¿no? Con esta situación de que no era la esposa, era como alguien que ayudaba en la casa y tuvo la fortuna de empezar ya a trabajar, bueno, la fortuna de conocer a una profesora del magisterio de la Escuela Normal Superior, la maestra Holguín, que le dijo, sus hijas tienen que estudiar una profesión. Y en aquel entonces, yo hablo de los 50, no tú terminando la secundaria, podías empezar a estudiar la carrera de maestra normalista y a los entre 15 y 17 años ya podías salir a trabajar, ¿no? Entonces, una de las figuras importantes fue mi tía Elia, que era maestra normalista y que le dijo a sus hermanas, pues todas, ¿no? Vamos a ser profesoras, es lo más económico para la familia, pero además se dio cuenta de la inequidad que había, ¿no? En el sistema y pues que las mujeres eran como, su destino era casarse y tener hijos. Y mi mamá, en el 56 se tituló ya de maestra normalista y ahí están del lado izquierdo mi mamá y yo, y ella en el 58 junto con mi tía Elia, participó en el movimiento magisterial y mi tía Elia en el 68, ahí está su credencial de 1968, el día de mi cumpleaños, que yo cumplía 5 años, bueno, aquí tenemos una foto de ella que sí es una persona reconocida como incansable en la lucha por los derechos de los maestros y por los derechos de las mujeres. Mi mamá y ella también participaron en la lucha por la adquisición del voto por parte de la mujer, pero ellas conservaban mucho esta cuestión de ser como invisibles, ¿no? No querían ser muy visibles. Y esto viene de mi abuela, o sea, mi abuela, yo me acuerdo que le decían, ay, es que eres una india patarrajada. Y yo, bueno, yo me injertaba en parte de ella, quería ir y golpear a lo que las personas que le decían eso, las personas que la levantaban o sea, ¿por qué ella se iba a sentar en el camión? ¿Por qué ella se iba a sentar que nos esperaba afuera de la clase? Nosotros llevábamos regional, mi hermana y yo. Y yo decía, o sea, no van a ir a levantar a mi abuelita y yo casi que las quería morder a la señora, porque decían que ella no tenía derecho. Y mi abuela, así como con una paciencia impávida, con una aceptación que yo no alcanzaba a entender, decía, o sea, ¿por qué acepta, no? Me dice, yo no lo voy a poder, no voy a poder cambiar a esta gente, casi que aquí nos tocó vivir, ¿no? Como decía Cristina Pacheco. Y entonces yo dije, ay, no, esto no me parece. Pero bueno, el sábado 28 de septiembre de 1968 era mi cumpleaños número 5. Y yo había sido flor de la primavera con muchas otras alumnas y hay una representación que no me acuerdo, pero había árboles, venados. Y a mí me había tocado ser flor.
Y estábamos todos ahí, yo súper contenta porque dije, aquí ya me voy a esperar un súper cumpleaños en la casa, por lo menos un pastelito del Ideal, que mi mamá iba hasta el centro de la Ciudad de México a comprar los pasteles Ideal, una vez al año, pero ahí estaba, ¿no? Y entonces llegamos a la casa y, oh, sorpresa, muchísima gente, muchísima, todos los maestros. Yo ya estaba acostumbrada a que los maestros fueran muy seguido, pero era mi cumpleaños. Y todo el mundo como si yo no existiera, ¿no? Pasaban por aquí, por allá. Y yo decía, empezaban a hacer las mantas, los panfletos, todo este rollo, se estaban organizando de quién iba a ir, de no sé qué. No sé cuál. Y yo decía, bueno, qué bueno que están haciendo sus cosas, pero yo le decía, oye mamá, mi cumpleaños, oye mamá, mi cumpleaños. Ya en un momento dado, como que ya era tanta mi insistencia, mi abuelita dijo, sí, tranquila, tranquila, y sacaron el famosísimo pastel para N mil personas, que pues no alcanzó, obviamente, pero bueno, ya le soplé yo a las velitas, no sé qué, y alguien me regaló algo que había traído de fuera, que pues ahí, que ya llevaba soleado no sé cuánto tiempo, creo que eran fresas con crema. Me encantaban las fresas, yo era adicta a las fresas. Me las comí y ya, y viene el miércoles 2 de octubre, ¿no? Entonces yo me empecé a sentir mal y no teníamos teléfono en la casa. Y lo que me platican, porque yo no recuerdo, que yo tenía una fiebre, vómito, diarrea el 2 de octubre. En la escuela de mi mamá, la secundaria 29 en Tlalpan, sí tenían teléfono. No sé cómo la localizaron de mi escuela, bueno, del jardín de niños, le hablaron. Entonces mi mamá dijo, no, mi tía Elia, que trabajaba más cerca, dijo, tú ve a ver, porque está muy mal. Y entonces, no hay forma de avisarle a mi abuelita que vive en la casa, pero ¿con qué teléfono, no? Entonces, mi mamá y mi tía se lanzaron a la casa. Me puse súper mal, me hospitalizaron porque tenía, bueno, una infección bacteriana, pero muy aguda, y me hospitalizaron en el López Mateos, ¿no? Y entonces, pues ellas ahí como, pues yo las escuchaba desilusionadas porque no habían ido a la manifestación, ¿no? Y después, pues, como se volvían a reunir los profesores, decían, oye, qué afortunadas que tú te enfermaste ese día y no pudieron ir a la manifestación. Entonces, pues ellas siempre han estado como en esta lucha, mi tía hasta finales, bueno, hasta que ya no pudo participar porque tenía un problema, tuvo una embolia y entonces ya no se recuperó bien y bueno, pues estuvo ahí, ¿no? Pero aquí está una imagen donde están como que mi abuelita, que también era mi mamá, mi tía eh, Lorenza, que era la más chica, mi tía Elia, mi mamá, luego mi hermana, que también influyó mucho en mi carrera, y ahorita les digo, y mi hija y yo. Y fíjense que mi tía Elia me decía mucho que es como esta parte ética, ¿no? Mi mamá decía, bueno, tú vas a trabajar, pero mi tía Elia me decía, bueno, es que a lo mejor no te casas, no tienes hijos, o a lo mejor te casas y tienes hijos, pero cualquiera de los caminos que elijas, vas a tener que trabajar, ¿no? Y decía, "Ay, pero ¿por qué? Si casi que todos los cuentos de Disney y todo, y sacaban libros que cómo leer a Disney, ¿no? Y Rius, o sea, toda una propaganda, o sea, no era propaganda, sino todos unos libros en contra de lo que yo veía ahí en la escuela y todas mis compañeritas queriéndose vestir y yo, es que no voy a tener un vestido de princesa. Y dice, no existe, eso no existe, o sea, ¿de qué estás hablando? La realidad, pues tú ves la realidad, ¿no? O sea, ves a alguien vestido de princesa, tú, ¿cómo estás? Y los libros había una cantidad de libros impresionante. Yo sacaba los libros para jugar, que como si fuera un departamento. Entonces, esta es la sala y esta es la no sé qué. Y los libros todos estaban forrados. Dice, ¿por qué están forrados, no? Dice, no, es que por si alguien viene, ¿no? Por si alguien viene, pues yo no me imaginaba quién iba a venir y todo como muy escondido, igual que mi abuelita que ocultaba sus bordados o tomis, mi tía ocultaba y mi mamá también, pues los panfletos, la máquina de miografía, etcétera. Y los libros, pues estaba el poema pedagógico. Yo leía a los rusos, ¿no? A Makarenko, Dostoyevsky, o sea, yo lo leía porque era lo que había, ¿no? Claro que se me hacían un poco aburridos de repente, entonces sacaba un libro, leía una página y luego sacaba otro libro, leía otra página y así había muchos libros de historia de México. Y mi tía decía, no, es que sí tienes que conocer la historia. Me decía, pero eso no dice la historia real. Y yo ahora me preguntaba, bueno, entonces, porque la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a conocer la historia si pues los libros son de las personas
que ganan, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz y Elena Garro dicen, no, tú tenías que leer los libros que le costaba a mi mamá muchísimo trabajo conseguirlos, pero una vez que los conseguía, bueno, y ahí, de ahí era yo, ¿no? Yo decía, ay, sí, y yo no entendía por qué pues él era premio Nobel, ¿no? Entonces ella, pero decía, no, es que no conoce su historia. Y hasta el momento, yo no he leído el libro, pero quiero leerlo, el del asesinato de Elena Garro, porque sí creo que hay muchas historias atrás de muchas mujeres brillantes que no necesariamente conocemos, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de lo que ellas han logrado? O sea, cómo van en contra de la corriente, cómo, por ejemplo, el descubrimiento del DNA, ¿no? Que yo me dedico a la genética, cómo Rosalind Franklin no fue reconocida en su momento y Watson y Crick sí, ¿no? Y ella tenía la evidencia científica que a través de la cual se podía concluir cómo era la estructura del DNA. Yo digo, a ver, espérenme tantito. Y sin su consentimiento obtuvieron la fotografía, ¿no? O sea, yo digo, no, o sea, no, algo está mal aquí. Y bueno, aunque esto es cierto, bueno, allí yo tengo como esta mente que de repente digo, no, todos los rituales otomíes, toda esta historia, toda esta tradición, mi abuelita casi nunca fue al doctor, entonces todo eran remedios y me acuerdo muy bien que una vez me dijo, oye, yo creo que tu hija tiene algo, ¿no? Y le digo, pues algo como de qué. Y me dice, no sé, pero mi abuela y mi suegra me dijeron, ve a la farmacia con París y compra agua de espíritus. Y yo dije, ajá, sí, voy a ir en la farmacia, ¿no? Y fui a la farmacia París y me vendieron agua de espíritus. Y yo dije, no, 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 o sea, algo está rarísimo aquí. Mi abuela con muchos rituales, mi mamá toda en contra, decía, no, es que estas son supersticiones. Yo decía, a ver, actualmente yo sí, gracias a un alumno, Horacio, dijo, oye, ¿por qué no estudiamos los efectos genotóxicos de una planta tradicional mexicana que es Equisetum mediocaetum? Yo dije, oye, sí, es que eso me interesa, ¿no? Y resulta que es buena para combatir la diabetes, ¿no? Y eso que decía mi abuelita, que diario decía, Tienes que tomar este té de cola de caballo para X, ¿no? Y té amargo para que recoja la bilis. Y el día de hoy, pues vamos a agradecer, como yo me he quedado con ella en lugar de guardiar la escuela, vamos a agradecer X. Mi abuelita hablaba con todo, con las plantas, con los muebles, y decía, ay, es que este mueble, imagínate el árbol, hay que agradecerle porque pues dio su vida por este. Yo decía, ay, abuelita de tal. Y de anochecer, dice, tú tienes que arreglar tus asuntos hoy, no mañana ni pasado, hoy. Dije, ay, no, pero sí, por ejemplo, mi papá ya está muerto, yo cómo voy a arreglar. No importa, tú le hablas a la almohada, le hablas a quien quieras, pero hoy lo tienes que arreglar. Y digo, ¿y por qué no mañana? Pues es que quién sabe si despiertes, si estés viva. Y yo dije, espera tantito, ¿cómo que si mañana no estoy viva? O sea, pues así es el hoy, ¿no? Y mi mamá es el futuro, o sea, mi mamá era de que o tienes que planear y tienes que ver qué vas a hacer y qué vas a estudiar y como no me gustaba la escuela, yo decía, ay, de verdad tendré que estudiar. Yo quiero ser normalista porque acabando la secundaria ya voy a poder estudiar y nada más. Y mi mamá dice, no, es que profesionista, o sea, ya la universidad, ¿no? Era como que tenía que terminar la universidad y a la vez también era machista en mi casa, ¿no? O sea, pero los hombres son los que van a llevar la batuta, ¿no? Y yo decía, o sea, ellos sí pueden estudiar lo que quieran. Me dice, bueno, es que pues no hay economía que aguante, ¿no? Tantos hijos. Bueno, total que mi hermana abrió brecha y ella dijo, sí, o sea, yo quiero ser bióloga. Y dije, pues yo aquí soy yo también, porque me gustaba mucho. En teoría me gustaban los animales, ¿no? Y ya que fui al campo, dije que, o sea, no, no puedo vivir toda mi vida en el campo, se me hacían unas ronchas enormes. Aquí estamos con componentes del personal del Museo de Zoología, mi esposo, que desde hace 35 años somos pareja, bueno, 38 pero casados 35. Toño Hernández, Claudia Abad, Adolfo Navarro, y yo en mis biologías de campo dije, no, no me encanta, pero en el doctorado dije, ay, sí quiero aprender de la genética de las mariposas.
y no me encanta el campo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces negociaba yo con los del Museo de Zoología, ¿no? Oigan, pues ayúdenme a ir a la colecta. Y hay unos lugares en México a una hora, es inaccesibles, pero muy, muy, muy bonitos. Y pues tenía que uno tomar desde el curso de primeros auxilios hasta llevar el antiviperino o si te atacaba una araña o si lo que fuera, y yo que era tan activa, pues sí, llevaba la adrenalina, o sea, mi botellita de adrenalina literal y para que me inyectaran en dado caso de ABP inyectable, por supuesto. Y bueno, sí es como, para mí fue difícil, pero decidí que el laboratorio era mucho más accesible para mí que trabajar en el campo. Y también el campo tenía el inconveniente de que, bueno, si me embarazaba, ¿cómo iba a subir, no? ¿Cómo iba a bajar? ¿Cómo iba a hacer tantas cosas? Y ahí tuve la ayuda de tres mujeres extraordinarias. Del lado izquierdo es la cuidadora de Ana Cecilia, Francis, que al principio nos ayudaba con el quehacer de la casa y luego dijimos, no, pues ya necesito Ana Cecilia, mejor que nos ayude a cuidar a Ana Cecilia, mi suegra, y mi mamá, ¿no? Entonces, entre las tres me ayudaban muchísimo con el cuidado de Ana Cecilia. Yo me la traía cuando dábamos clases, Armando y yo, pues de repente no, pues no había quien se quedara, o si dábamos, dimos un curso juntos de sistemática de 6 a 9, y dije, no, pues sí, no las traíamos. Y a lo largo de mi vida ha habido muchísimas mujeres, aquí estoy con las mujeres de bachillerato que me apoyan en la Olimpiada, y acá abajo estoy con unas amigas que son de un círculo de mujeres, que pues tengo el privilegio de conservar las amistades con todas ellas. Mis alumnas, bueno, déjenme que les cuente una cosa. También los hombres, o sea, mi esposo ha sido súper importante y he tenido muchos alumnos, ¿no? Este es mi estudiante Diego, que lo recuerdo así como casi con un tatuaje, porque me dio COVID y me dio de una intensidad que pues fui a dar al hospital, ¿no? Y yo no sabía si iba a llegar porque se me cerraba la garganta y ya cuando los dedos empezaron a poner todo morado, yo dije, no, ya, porque pues la circulación, cuando el cuerpo decide enviar la sangre a los órganos vitales, pues es que pues se acerca, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, yo empecé a repasar, estoy bien con mis hermanos, mi hermana, mis dos hermanos, con mi mamá, con mi pareja. Yo empecé y quería llorar, dije, no te quiero vivir tantas cosas todavía con mi hija, dije, a ver, no. Y ahorita tengo 48 horas para decir que sí a la revista, donde mi alumno era el primer autor y me envié mis claves, le dije, no, por favor, entra, di que sí, ya revisamos las escaleras y todo. Y dice, no, profesora, y me escribía, ¿no? Y dije, ay, no, ya, yo ya di la instrucción y ojalá que se haga. Y recuerdo muy bien que yo escuchaba a mi mamá, yo estaba, volteada hacia la parte de adelante del coche y escuchaba a mi abuelita, que ya falleció hace muchísimos años, y a mi mamá, decían, América, América, y yo decía, a ver, ya, volteé en la imaginación porque yo no me movía, ¿no? Dije, a ver, ¿qué quieren en este momento trascendental? Y escuché que me decían, o sea, relájate, o sea, va a pasar lo que va a pasar. Si vas a trascender, pues mejor en paz, y si no, pues mejor en paz. Y dije, ay, sí, tienen razón, ¿verdad? Claro que pues no me quería resignar. Yo dije, no, es que vamos a llegar. Pero me empecé a relajar y la sangre, ahora sí que la sangre regresó al cuerpo. Y cuando yo llegué al hospital, dije, ay, estos no me pueden dejar irme, o sea, no me pueden dejar. Y yo dije, ya, estoy en el mejor lugar posible para estas condiciones y que sea lo mejor, ¿no? Pero sí ha habido muchas mujeres, la mayoría han sido mujeres, pero también hombres. Y aquí ven a mis alumnas, que aquí abajo, que también está mi hija, que ganaron la medalla de oro en el concurso internacional de ciencia en el 2022. Y aquí mis otras alumnas que también participaron en Luxemburgo, y yo creo que los estudiantes son mi motor, ¿no? Ahí van, toco, 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 toco. Y hay estudiantes que ni siquiera son mis estudiantes, pero que han sido mis estudiantes, no, me refiero a que no que se van a graduar conmigo, servicio social, sino que se atoraron su tesis o tienen un problema familiar y me dicen,
inclusive profesores, ¿eh? Me dicen, oiga, profesoras y profesores. Ay, ¿me permite usar su cubículo para algo o imprimir o estar aquí de estancia para estudiar? Porque en la biblioteca que hay mucha gente que no sé qué, o porque yo tengo los libros o por lo que sea. Yo les digo que sí, o sea, ¿por qué no? O sea, si uno tiene oportunidad de ayudar, pues qué mejor, ¿no? Eso creo yo. Y no sé si tienen una pregunta. Sí, doctora, pues muchas gracias por compartirnos tus fotos. Es muy impresionante ver cómo tú viviste o tuviste de cerca como todos estos cambios que se vivieron en generacionales, ¿no? Nos platicas de tu abuela, de tu mamá, luego tu hermana que dices que es quien abre brecha. Sí, es muy, muy impresionante cómo se puede identificar este cambio generacional y cómo tú lo fuiste viviendo. eh, y esta idea que nos decías de decir, bueno, a lo mejor a mí no me gustaba la escuela de niña, como que me rehusaba un poquito, pero después te fuiste dando cuenta cuando tu mamá ya se dedica al magisterio y tus tías y todas estas figuras que nos platicas que definieron toda tu vida, incluso lo último, ¿no? Que nos platicas de cuando estuviste con lo de COVID, que es muy, 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 muy entrañable, ¿no? Estas figuras femeninas de la mamá y la abuelita, las tías, la hermana, y creo que esas son las partes que cada quien en las historias que tenemos, las mujeres, tenemos muy valioso, ¿no? De una riqueza muy grande. Pero preguntarte también en esta formación que tenías de muchas generaciones, de dos generaciones, sobre todo la de tu abuelita y la de tu mamá, también nos decías que se tenía esta idea de cómo llevar o sea, sí ibas a estudiar, pero también te ibas a casar y también está la maternidad, ¿no? Con tu hija, que tenemos el gusto de conocerla también. ¿Cómo vives esta parte de ser profesional, de ser académica, de dedicarte a la investigación? Y también la otra parte, la parte personal, sobre todo trayendo en cuenta pues todo esto que nos decías, ¿no? O sea, qué es ser mamá, qué es ser esposa, pero también, o sea, que eso implica esto, es un trabajo arduo, pero también la otra parte en la que también has sido muy exitosa, que es la parte académica. ¿Cómo la llevaste? Sobre todo también porque, bueno, tu esposo pues se dedica igual es investigador. ¿Cómo te organizaste en esto y cómo fuiste también cambiando esas ideas, ¿no? Que tenías de tu juventud, de tu niñez y de lo que veías de tu hermana o de tus tías o de tu propia mamá? Pues mira, yo creo que a contracorriente, ¿eh? Porque desde, pues desde que era niña era un asunto que yo no estoy bautizada. Entonces, era como que siempre fui muy contestataria y muy, o sea, no importa, o sea, y es cierto, yo veía que mis vecinas hacían cada cosa y decía, es que, o sea, no puedes, este es tu perrito, ¿cómo lo vas a tratar así? Y yo decía, bueno, yo a lo mejor no comparto esa misma religión contigo, pero sí sé que hay que respetar la vida, ¿no? Por ejemplo. Y luego, eh, pues pues no hace mucho, o sea, como hace 10 años a mí también, o sea, sí es cierto, o sea, la discriminación y el racismo y sigue actualmente, ¿no? O sea, sí me han discriminado no hace mucho y yo creo que también es una cuestión del color de piel, ¿no? O sea, y ser mujer y indígena es como que aún ahora, 2024. Y la maternidad, o sea, como que nunca hay un momento para ser madre, ¿no? Entonces me decían mis amigas, mis colegas me decían, yo no voy a tener hijos. Y yo decía, la primera vez que me lo dijo una estudiante del doctorado, que era de 2 generaciones más abajo, le dije, ¿cómo? Dice, "Esa era una decisión personal, pero luego me la dijeron otras compañeras y yo dije, a ver, ¿cómo? O sea, pues yo tengo pareja, pero si no tuviera también quisiera ser mamá, ¿no? Y entonces dice, pero ¿a qué hora? Imagínate cómo vas a criar la responsabilidad de crear un ser humano y además, pues, todo lo que implica la alimentación, ir a la escuela, estar con él, y la investigación son incompatibles. O sea, tú no puedes hacer una buena investigación si eres mamá.
¿no? Y yo decía, no, están mal, ¿no? Están mal de su cabeza. Yo me doctoré en diciembre del 96, ingresé a trabajar en la universidad en enero del 97 y dije, claro, sí, ¿por qué no? Voy a ser compatible. Pero me empezó el tic-tac, ¿no? Biológico. Yo dije, ay, sí, pero pues unos 5 años, si unos 5 años, eh, quería decir que iba a tener mi hijo o mi hija a los 37, 38 años, y luego se ve la curva, cómo se dispara de personas, o sea, pues uno nace con sus óvulos, que además no han terminado la meiosis, no han terminado un proceso biológico en el cual puede haber errores y la maquinita se puede empezar a equivocar con más frecuencia y que entre más edad de la mamá, porque nosotros pues traemos los óvulos ya, y en cambio los hombres están generando constantemente, ¿no? Están en el proceso de formación de espermatozoides y nosotros no. Y entonces yo dije, no, creo que sí, sí es el momento y lo hablé con Armando, con mi esposo, y eso creo que ha sido muy bueno, o sea, tomar acuerdos. Antes de casarnos, hicimos nuestro primer acuerdo. O sea, ¿cómo vamos a trabajar en la casa? O sea, ya no afuera, en la casa. ¿Quién se va a encargar de qué cosa? En el 91 fuimos a Estados Unidos, al Smithsonian en Washington, D.C., y conocimos una chicana. Ella hizo un acuerdo prenupcial. Y cuando lo leí, yo dije, a ver, Alma, explícame. Aquí dice quién va a pasear el perro. Si se divorcian, ¿quién se lo va a quedar? ¿Quién va a hacer las compras? Impresionadísima yo, pero yo dije, bueno, esto no lo firmamos Armando y yo, pero sí lo hicimos. Y por ejemplo, lavar los trastes, llegaba mi suegro y qué pesadilla, ¿cómo es posible que tú estés lavando los trastes o estés trapeando o estés barriendo? Pues un acuerdo, o sea, yo voy a cocinar, que no me di cuenta que en aquel entonces era un error, porque cocinar es 24 horas, o sea, desayuno, comida, cena, almuerzo, lo que sea, ¿no? En cambio, puedes lavar la ropa el fin de semana, puedes lavar los trastes al final del día, ¿no? Mm. Pero bueno, fuimos ajustando cada tiempo y creo que el último acuerdo lo hicimos hace 10 años, pero sí tenemos acuerdos, ¿no? Hay que ir haciendo acuerdos para fortalecer esta visión y además conocer otros mundos, ¿no? O sea, conocer otras visiones del mundo. Entonces hemos tenido la oportunidad de viajar antes de que naciera mi hija. Nos casamos, yo me casé cuando tenía 25 y ella nació a los 35. Pues esos 10 años conocí muchísima gente de distintos países en México y en otros países y las mujeres tenían visiones muy distintas. Entonces yo decía, oh, de aquí soy. Y otras decía, ay, no, vives en el medievo, ¿no? O sea, no, ya superamos esas cosas, o sea, ya adelante con nuestras vidas, pero es una decisión muy difícil y aún ahora mis alumnas me dicen, no, es que no es compatible, no es compatible la investigación con el ser mamá. Y no solo porque requiere muchísimo trabajo y responsabilidad hacerte cargo y la enfermedad, y si se enferma y si se atraganta y lo que sea, sino que para mí cuando nació mi hija, o sea, yo la veía y yo decía, ay, no, no quiero irme a trabajar porque ya movió su manita, ya hizo un gesto, ya se rió, y pues como buena científica yo le decía, ay, mira, ahora toma esto, o sea, lo puedes tomar o no, y registraba, ¿no? ¿En qué momento su mano va a poder hacer este agarre? ¿En qué momento su cabeza va a poder subir? Y además, obviamente, sí tuvo clases de estimulación. Y había una como que era estimulación pero era escuela para padres, ¿no? Entonces ustedes nos decían, ustedes las mamás no se angustien, y iba también mi esposo, ya, hagan lo que hagan, se van a equivocar, o sea que relájense porque pues no hay una maternidad como buena, ¿no? Y mi abuelita diciéndome todo lo que le hiciera, por supuesto, el ojo de venado y la pulserita roja le dolía la cabeza, no, ninguna pastilla. Y la pediatra también estaban en contra de los medicamentos, ¿no? Y era alópata la pediatra, decía, ¿cuánto tiene temperatura? Tiene 38. Entonces mete la tina con agua muy caliente y va bajando la temperatura del agua y la temperatura de tu hija va a bajar. Y entonces mis amigas y mi vecina, no, ya dale una pastilla, ¿de qué te vas a estar esperando? Y a mí me daba pánico con la meningitis, o sea, se te sube y ya fuiste, ¿no?
Entonces, pero bueno, yo seguía lo que la pediatra decía y lo que mi abuelita decía, y los chiqueadores, y la menta, y la ruda, y todas estas hierbas que usaban. Y ahora que las venden en aceites, ¿no? Yo digo, oye, pues si mi abuelita la destilaba, se tardaba horas, pero destilaba el aceite de las plantas. Y ahora que nos los venden, decía, híjole, cuánta razón tenía, ¿no? En muchas cosas, en otras todavía no, pero bueno. Sí, creo que es muy difícil compaginar y creo que fui muy afortunada en renunciar. Mi segunda renuncia a un trabajo de la UNAM fue cuando nació mi hija y tenía como 6 meses porque no cerraba el píloro y yo decidí que pues había prioridades, ¿no? Tuve la fortuna de volver a encontrar trabajo en la universidad y en 2016 gané por fin la plaza de profesora de carrera, pero sí necesitaba yo haber previsto, como mi mamá decía, ¿no? O sea, hoy, pero con vistas al futuro, ¿no? Tienes que ahorrar, tienes que tener para que cuando tengas un hijo, para cuando, si no tienes trabajo, para cuando te des una licencia de poder renunciar, ¿no? O sea, he sido súper afortunada porque con 3 renuncias aquí estoy y ya, y ahora sí ya me quedé de aquí para el final, en este lugar que me encanta, en este lugar en el que mis alumnos varones pueden tejer y hacer cosas como estas que son los cromosomas y me explican y bueno, y las mujeres se dan el permiso de que ellos, cuando hacen algunas veces obras de teatro, ellos son los machos, ¿no? Entonces yo digo, uy, qué maravilla que se pueden dar estos permisos y cuando hay en la mosca de la fruta, bueno, pues también hay mosaicos, ¿no? Entonces, pues también hay ginandromorfos, ahí puede ser la mitad de hembra y la mitad macho, ¿qué es un macho? ¿Qué es una hembra? Los peces que cambian de sexo, ¿no? Así Nemo, el papá cuando se murió, la mamá. Pues él debió haber sido el papá, debió haberse transformado en hembra. Entonces hay muchas cosas de la biología en general y de la genética en particular que son fascinantes. O sea, porque puedo expresar ahorita unos genes y depende de lo que yo coma, se pueden expresar otros. Si esto es constante, un cambio epigenético que no está en mis genes, sino está por encima de esto, puede alterar la expresión, la conducta, la microbiota que envía, manda señales y dice que necesito azúcar, hay un hongo que puede enviarle la señal al cerebro y decirle, ¿sabes qué? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es el mecanismo de regulación de la expresión génica que te permite, bueno, que le permite a este organismo que vive dentro de ti alterar tu conducta? Es Oye, fascinante, la sí, verdad. oye, América, bueno, me dejas a mí y a Susana con unas dudas que estamos aquí nosotros teniendo acerca de tu trayectoria, que es, eh, tuviste sí que, pues, ponderar, ¿no? Que es más importante, que por supuesto tiene que ser, pues, la vida de nuestras familias, de las personas que queremos, ¿no? Y pues cada quien decidirá que es si se va por el camino de la maternidad o por el camino de la ciencia. Y hay algunas personas como tú que lo pueden conjuntar y tener esta suerte, esta fortuna de que pues que pudiste aplicar por tercera vez a una plaza y te la ganaste, ¿no? Muchas felicidades. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu autocuidado, tú de ti para ti, ¿no? Para todo este estrés que genera a veces, no a veces, casi siempre, la investigación, la academia, los proyectos y el autocuidado también, pues porque todas las responsabilidades de la familia son muchísimas, como tú decías, el ejemplo de la comida, ¿no? Todo el tiempo hay que estar haciendo comida, ¿no? Sobre todo cuando pues uno tienes familiares que lo requieran, ya sean niños o adultos mayores que requieran esos cuidados de otras personas. ¿Tú cómo haces ese autocuidado para ti, de ti para ti, tanto por el estrés y las cuestiones pues, que nos aquejan a todos en la academia, en la investigación y en la familia? Y todos estos roles que tienes, no solamente de investigadora, de mamá, de esposa, de hija, de hermana, de todo lo que pues todas las personas tenemos, ¿no? Que son muchos roles en nuestras vidas. ¿Cómo le haces tú?
Pues mi abuela decía que me iba a encontrar a muchas madres a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Y por qué madres? Porque cuidan, ¿no? Entonces ella, a mi abuelita, pues su rol era cuidar y decía, primero tú. O sea, si vas a cuidar a tu hija, pues tú tienes que estar bien, ¿no? Y decía, no, no sabes cómo estar bien, no puedes estar bien, no sabes cómo, pues hay muchas mujeres que te pueden ayudar, ¿no? Y entonces yo decía, ajá, y yo creo que parte de esta suerte también es que uno construye, hay que construir comunidad. Y entonces, aunque sí hay, mi profesor asociado, bueno, yo cuando estuve regresando del COVID, que tenía unas lagunas así mentales de memoria, ¿no? Decía, me quedaba en el pizarrón y decía, y luego sigue, y él, lo que quería decir la profesora América es esto y aquello, ¿no? Y entonces yo dije, ay, qué maravilla. Entonces, esto de crear comunidad, eh, yo he creado más con mujeres que con hombres, pero también por nuestros roles que se asignan en la sociedad, ¿no? ¿Quién va a cuidar a los hijos? Pues las mujeres. Aunque sí había poquitos varones, como mi esposo que estaba en las clases de maternidad, ¿no? O sea, cómo criar a los hijos, él estaba también presente, pues era el único, ¿no? Entonces, pues, si él se iba al campo, ¿quién me iba a apoyar? Pues mujeres, yo buscaba crear comunidad y una vez yo me acuerdo que me fui a un congreso en España y mi esposo entró al hospital y fue una pareja y una mujer en particular en la que acogió a mi hija y se la quedó toda una semana en la que en lo que yo pude, no encontraba boleto de avión y decía, bueno, ¿cómo me regreso? Me voy a Holanda, me va a salir todo carísimo, pero bueno, no, pues con tarjeta. Y mi esposo en el hospital, entonces crear comunidad y escucharte. O sea, mi abuela me decía así, siéntate y escucha tu cuerpo. Y yo, ajá, ¿qué le escucho, no? Y ahora que yo he estado en dos proyectos, uno que es del INER, para sacar el agua de los pulmones que todavía me quedaba, y otro en el que estoy actualmente, del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Y aquí, después de encefalogramas, resonancia magnética y demás, tenemos todo un curso en el cual la atención, la escucha atenta a nuestro propio cuerpo. Y eso me fascina porque aunque yo lo había escuchado miles de veces y aunque mi abuelita me lo trataba de introyectar y yo sí, primero yo, es cierto. O sea, para mí es una realidad de que uno se tiene que escuchar al cuerpo. Y yo no lo entendía porque yo me encantan los postres y luego me tomaba así una rebanada de pastel de chocolate y me sentía tan mal. Y es que, Oh, pues es un golpe a tu cuerpo que le das, ¿no? Y dáselo crónicamente por mucho tiempo y va a responder tu cuerpo, te dice, ah, sí, no. Entonces yo en el 2019 era prediabética, hipertensa, este yo no me escuchaba a mi cuerpo y entonces fui a dar al hospital igual que en 68 por una enterobacteria. Y entonces yo decía, oigan, yo leía, ¿no? El parte médico, no me están dando el medicamento de la presión, ni se lo vamos a dar porque usted ahorita tiene presión baja. Ah, bueno, entonces salí del hospital sin el medicamento de la presión, sin el medicamento de la artritis reumatoide y luego es un anticuerpo que deprime el sistema inmune y entonces dicen, y ahora con el COVID en 2020, pues no, tampoco se lo puede tomar. Caducó, pasó un año, yo sin poder tomarme el medicamento y ahora estoy sin medicamentos. ¿Ven? Es escuchar al cuerpo, pero es que uno se abruma, yo me abrumo todo el tiempo, como tú dices, Carla, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. Y entonces en el Instituto de Neurobiología dijeron, no, espérame, 3 horas, bueno, 4 horas a la semana. Uno si quiere estar en el proyecto, tienes que estar ahí, aunque sea virtualmente, y tienes que hacer los ejercicios que son para escuchar al cuerpo. Y eso es impresionantemente, bueno, ha sido impresionantemente benéfico para mí este año. sí, sí, pues
todo lo que, los conocimientos que tenía tu abuelita y que se fueron después como que, ajá, pasando, pero también que tú comprobabas, ¿no? De manera o alguien lo hacía y decías, bueno, por eso ya mi abuelita me lo había dicho desde cuándo. Es muy impresionante esa parte, pero también pues muy, muy, muy valiosa y quería preguntarte, también quería comentar sobre el acuerdo este prenupcial, me parece una maravilla, creo que todos deberíamos de aplicarlo en algún está muy bien, pero preguntarte cuando ustedes deciden ya estudiar, tu hermana y tú que ya deciden estudiar biología y que tú ya también te conviertes en bióloga y empiezas a hacer tu camino académico, ¿tu mamá qué les dijo? Sobre todo porque al parecer son figuras pues muy, muy determinantes para ti y supongo para tu hermana también, pero ¿qué fue el comentario que les hizo cuando ya terminaron su carrera? Tu abuelita también te dijo algo, todavía te llegó a ver ya en pues ya terminando, o a tu hermana, ¿cómo fue o sea, el recibimiento de que ustedes terminaron la carrera, que era lo que ella les decía, ¿no? Que quería. Sí, bueno, mi abuelita muy feliz decía, si eso te hace feliz, yo soy feliz, ¿no? O sea, realmente no creo que, o sea, no sé si necesitas o no haber estudiado una carrera, pero lo que sí veo es que te hace muy feliz. Entonces yo estoy muy contenta porque pues tú estás feliz. Y eso por una parte. Y luego por otra, mi mamá decía, bueno, pues sí, hay que conseguir un buen trabajo y no depender económicamente de tu pareja. Eso sí, o sea, no dependas, porque eso te va a dar una libertad desde opinión, ¿no? O sea, tú vas a poder opinar sobre lo que se hace, lo que no se hace. Y algo que me llamaba mucho la atención de mi mamá es que dice, pero no no es una lucha, ¿no? No pelees con tu pareja, no, y nunca trates de ganarle, o sea, cada quien en su canal, digamos, ¿no? Son carreras paralelas, pero no se contraponen, ¿no? Entonces, esto de los acuerdos lo tenía mucho mi abuelita con mi mamá, y mi mamá, me lo aconsejaba, ¿no? Acuerdos siempre, pues va a haber cosas en las que va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo, pero inténtalo, ¿no? Inténtalo, ya si ves que no hay forma, bueno, habrá que hacer una acción, pero sí, esto de los acuerdos que, pues yo no sabía, o sea, yo cuando estaba con Armando y acordamos, no es que tuviéramos conscientes y hacer un acuerdo, sino que pues se dio y afortunadamente, y ahorita lo seguimos. Si tenemos algo, una meta, decimos, bueno, ¿cómo vamos a poder alcanzar esta meta? Bueno, vamos a hacer una planeación y vamos a acordar cómo lo vamos a lograr. Mm. Hay preguntas del público aquí en redes. Ale Picasso, Eric Sánchez, te manda saludos, Connie, Corina. Y bueno, pregunta ¿cuáles han sido o qué consejos darías a estudiantes que están interesados en seguir una carrera en el campo de la genética y de la evolución? Pues en cualquier área de la biología, que quieran ser científicos, científicas, investigadoras, yo creo que es muy importante buscar apoyos, ¿no? O sea, si un profesor te ofrece, pues ve, ¿no? ¿Qué apoyo te puedes dar? ¿Qué beca puedes conseguir? La persistencia, la constancia. Y el que no te rindas, eso suena como fácil y no es fácil. O sea, yo la primera vez que renuncié a mi medio tiempo aquí en la Facultad de Ciencias, yo decía, "Ay, no, es que ¿de qué voy a vivir?" Y me fui a través del consejo de una mujer a la que no pudo ser mi tutora porque era estudiante de doctorado. Me fui a hacer el doctorado directo. Y yo, pues mi área era genética y yo dije que estoy haciendo aquí el examen en ecología, ¿no? Y afortunadamente y de 40 pasamos 5, ¿no? Y yo era la única mujer de mi generación. Ujú. Entonces, sí creo que buscar apoyos en todos los sentidos. O sea, ¿quién te puede apoyar? eh,
emocionalmente, quién te pueda apoyar en la salud, quién te puede. Y la universidad tiene muchas alternativas, quién te puede, en el ánimo, ¿no? Yo de repente ya, si llegaba toda, ay, no, es que ya no quiero concursar, ya me doy. Y mi esposo, mis amigas, no, sí, mi hija, no, no, tú puedes y lo vas a lograr, ¿no? Y sí, he contado con mucho apoyo y también es parte de que uno busque el apoyo, ¿no? Yo creo que muchas cosas no te van a llegar, sino hay que buscarlas. Entonces yo sí creo que uno va a ir construyendo estas redes de apoyo que son en mi vida, en mi caso, ha sido fundamentales. Muchas gracias, América. Y también te pregunta Eric Sánchez. Gracias, doctora, por la plática. ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos específicos que ha tenido que enfrentar y cómo los ha abordado? Celsin también te dice, Celsin Muñoz, muchas gracias por compartir tu historia. Felicidades por todos tus éxitos. Gracias. Pues obstáculos, yo creo que los principales son de mí misma, ¿no? O sea, pensar, no, es que no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, ¿cómo le voy a hacer, no? Y una vez que supero mis miedos, digo, bueno, sí, voy a renunciar. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo creo que voy a hacer un bien mayor el que voy a obtener haciendo el doctorado, ¿no? Entonces, pues sí cuesta, ¿eh? Te cuesta trabajo, ha costado trabajo tomar ciertas decisiones, renunciar al Instituto de Ecología también. Dije, ay, no, creo que nunca más voy a tener en la vida un trabajo así. Wow. Pero finalmente, renunciar como técnico académico. Pero fíjense, los límites que uno se autolimita. Yo siendo técnico académico, yo decía, ay, pero sería bonito tener unos seminarios de genética, ¿no? O tener unos seminarios de evolución, o tener unos seminarios de sistemas, o sea, ¿por qué no hay eso? Voy y busco, ¿no? Y yo digo, pues yo los voy a hacer y yo los voy a lanzar. ¿Qué se necesita? Pues yo averigüé qué se necesitaba y los lancé. Y porque sería bonito tener un libro de texto y pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, con mi ex jefa, la doctora Rosario de Vives Hernández, metimos después de muchos años que no había proyectos PAPIME, metimos un proyecto PAPIME para hacer el libro. Y el de evolución también, y si me da la vida de otro de evolución, y estoy buscando con quién. Y así yo creo que es esto de no autolimitarse, no autoexigirse, o sea, no, nada te va a salir, bueno, a mí no, nada me ha salido perfecto, y la exigencia sí me ha llevado al hospital varias veces, ¿no? O sea, yo de que sí, sí puedo, y yo voy y hago y digo y torno, y pues, sácatelas, que no, que de repente ya, y Judith Márquez, que la van a entrevistar, me lo había dicho, ¿no? Ya, América, son las 9 de la noche y tu hija, yo y mi hija, también esta cultura culpígena, ¿no? De repente digo, ay, no, es mi chiquita, está ahí sola, ya ahí voy. Y entonces yo sí le he bajado muchas veces. Y pues que uno confíe y crea en uno mismo y también busque ayuda. Yo creo que es básico que uno diga sí. O sea, sí tengo miedo, sí, sí creo que va a estar difícil y creo que con ayuda y apoyo lo puedo lograr. Creer en uno mismo. Ujú. Mm, sí, pues sí. Bueno, hay otras preguntas. Vivi Moon pregunta, ¿qué puntos considera que se deben trabajar aún para lograr una verdadera equidad en la ciencia desde su perspectiva e historia de vida? Y bueno, agradece la entrevista. Y Mariloli Pérez dice, ¿cómo lidiar el querer conseguir un trabajo sin tener conocidos en las áreas de investigación? Y dice que los seminarios que dan actualmente en la facultad son realmente un gran apoyo para las estudiantes. Bueno, son dos preguntas aquí que ya surgieron. Y la primera era de... Sobre qué puntos consideras que se Ah, debe trabajar todavía para lograr una verdadera equidad en la ciencia. todavía estamos en el camino. Es una pesadilla cósmica. Yo me acuerdo que en 2019 justo fui a un análisis que hizo el CONACYT acerca de las investigadoras. ¿Por qué no hay tantas investigadoras nivel 3 o nivel 2? Y era una inequidad y que ahorita no he visto si hay un análisis de eso, pero 2019 yo decía, es que no puede ser, no puede ser. Claro, porque es
uno dice, ay, sí, pues tú ya eres mamá y investigadora o mamá o docente, que nosotros somos profesoras, pero también hacemos investigación. Entonces hay que cubrir la docencia, las tres partes en las que se dedica la universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, pues está en chino avanzado muchas veces compaginar todo, porque no es fácil. Y por ejemplo, a mí me encantaría que hubiera guarderías, en Emil guarderías. Inscríbete aquí a la guardería y si tienes fortuna entras a la que está aquí en CEU. Y si no, ¿cómo vas a hacer? Tu jornada es de 8 horas y luego las guarderías del ISSSTE, pues tienes que estar aquí a las 3. Bueno, pero si la que me toca, yo hago 1 hora de camino, es 1 hora que le estoy restando a mi trabajo. Y cuando tienes cierto trabajo, pues tienes que cubrir tus 8 horas. ¿Cómo vas a hacer? ¿No? Entonces, la maternidad, o sea que a los 45 días tú dejes a tu hijo o hija en una guardería, o sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, no. Y yo, una amiga canadiense, tenía mínimo 2 años, máximo 7 de cuidados maternos. Y dije, Mm. 7, y se quedó 5, ¿no? Pero bueno, o sea, yo dije, nos falta mucho, o sea, hay que legislar por tener estos derechos a la maternidad, porque no te coman, o te quiten la beca de algo, porque que te den un tiempo, porque ahí te están dando a escoger, o eres una cosa o eres la otra. Como persona, como ser humano, cómo te realizas en varios aspectos. Entonces, yo creo que todavía nos queda un camino largo. Pues muchísimas gracias, doctora. Hay varios comentarios por aquí. Les agradecemos mucho a todos los que están viendo la transmisión, a los que están opinando y te mandan saludos, Fer Arzate. Hay algo de movimiento aquí en redes también. Les agradecemos mucho que estén viendo esta transmisión. Y pues solamente también, doctora, agradecerte esto que nos compartes. Y ya para cerrar, no sé si te gustaría dar algún mensaje, sobre todo atendiendo que estamos en la semana del 8M, va a ser el Día Internacional de la Mujer, y bueno, nos has hablado de esta historia que tú has tenido rodeada de mujeres tan maravillosas que han estado en tu familia y en tu vida. ¿Qué nos puedes decir ya para cerrar? Bueno, dos cosas. Una, que se me olvidó contestar la otra pregunta, pero si no conocen a nadie, busquen. Yo tengo muchísimos colaboradores que conocí por internet y escribiéndoles y no me dio, o sea, ¿qué puede pasar? Yo le escribo a este investigador y hasta un rector de la universidad. Lo peor que puede pasar es que no me conteste, pero sí me contestaron. Y tengo muchísimos colaboradores en el extranjero. Eso por una parte, aunque no conozcan a nadie, ustedes anímense. Y por otra parte, hay que conocer nuestra historia, nuestra propia historia y la historia de las mujeres en México y la historia del 8 de marzo. O sea, yo ahora que estuve en un grupo de discusión y vimos que si la fábrica sí o no, que si en realidad fueron las mujeres socialistas las que inauguraron esta fecha y por qué. Entonces yo creo que sí necesitamos conocer más nuestra historia como mujeres, como lo que hemos padecido, cómo nacen, cómo hay artículos, y les podría recomendar uno que acabamos de publicar, de las diferencias que existen si naces con unas condiciones o con otras. Pero la historia es fundamental. Hay que conocer nuestra propia historia y la de las mujeres. Pues muchísimas gracias. Y pues también invitarles a la siguiente transmisión. Vamos a tener como invitada a la doctora Judith Márquez, ya en un ratito a la 1 de la tarde, quien también nos va a platicar sobre sobre su vida y sobre esta historia que, como dijo la doctora y nos compartió, pues es muy importante conocer la propia y también conocer con quienes estamos aquí trabajando, con quienes nos encontramos en la facultad, para conocer un poco más de la vida de todos los que estamos aquí conviviendo en comunidad. Y los esperamos entonces al rato. Les agradecemos de nuevo su presencia y no se pierdan todas las actividades que vamos a tener durante esta semana para esta conmemoración, que es importante, como dijo la doctora, también saber por qué se tiene que celebrar o conmemorar este día.
conmemorar este día. Entonces, pues, gracias, Carla, y doctora América, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.